suelta un pelotajo en la neoliberal y conservadora jeta, mi querido Orlando. Mira, suelta Patán Augusto, el plan B de burro y mole, doña María. Lenchito bien pagado, paga las que debe de manera artera y ventajosa. Ahí en el piso, Lorenzo Córdoba, tirado lastimeramente. Y ahí sale Claudio X González a defenderlo, Fernando. Ciro Murayama viene por allá desde el fondo, desde el bullpen, profe, a reclamar porque le pegaron. Por ahí anda Noroña atrás, mira, tirando bombas apestosas. Fernández Noroña. Bueno, se hizo la rebambaramba, se vacían las bancas, todo mundo al centro del Senado, tratando de evitarlo, ya prácticamente inevitable, diputado. Una crisis institucional, ¿no? Pues suele pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar, señor Pato, si se aprueba esta iniciativa de... Pues es una intromisión total de alguien que tiene que ser externo y respetar un órgano autónomo como es el INE, que tanto nos ha costado otrora IFE. Es increíble que puedan decir que las elecciones están amañadas cuando es la misma escalera esta que usaron para llegar al poder, pero además en lo que va nomás de este siglo, van 3 transiciones de partidos diferentes al cargo más alto de elección que tenemos los mexicanos, que es el de la presidencia de la República. Sí. Entonces, tienen además mayoría, pues nomás no nos vayamos muy lejos, volteemos a ver Sonora, gobiernan, van para 6 años los principales municipios, mayoría en la Cámara, en los 21 distritos locales. Sí. La vez pasada ganaron 20. Hoy ganaron 17. Sí. Entonces, 7 diputados federales que hay en Sonora los han ganado todos. Las últimas 2 elecciones, el Senado lo ganaron. Entonces, pues díganme, ¿cómo no funciona? Lili Telles, ¿verdad? Qué bárbaro. Lili Telles. Pues era de Morena, ¿no? Era de Morena. Entonces, nunca fue de Morena. Nunca se afilió al partido. Bueno, yo creo que ganó porque estaba la ola morena. Sí, porque claro. Si bien es cierto, tiene una buena trayectoria en lo mediático y en conocida, posicionamiento no le faltaba. Tiene inundado el Senado de iniciativas, qué bárbaro, qué mujer tan productiva. Me representa, Lili Telles. Oye, pero Nubes tan queridas, nada más, Hueco, por una ambulancia, hombre. Hay muchas aquí. Te decía, nada más hueco que las acusaciones, vaya, los señalamientos que ha hecho el presidente de la República para justificar esa insistente y consistente agresión a un instituto, como bien dices, que es el que propició que él sea presidente de la República, que prácticamente gobiernen el 60 o 70% de las entidades en el país. Pues salvo el Estado de México, Coahuila y en el Bajío, que viene siendo Querétaro y Aguascalientes. Jalisco, Nuevo León. Bueno, Jalisco y Nuevo León. Son Nueva Alianza, ¿no? Son Nueva Alianza, son movimientos ciudadanos, perdón. ¿Qué pasó? Ojalá fuera así. Me confundí. No estuviera aquí. No, desde hecho yo ya no milito en Nueva Alianza. Ni le cierran el ojo, nada, ¿no? No, pues soy un despreciable conductor de programas, no cabemos. Tenemos que tener pero gran conocedor del béisbol. Libertad de criterio para estar aquí. Entonces, así las cosas, y bueno, las consecuencias de esta pues es plan B, pero no por ser la segunda opción, dicen que es plan B porque era la B de berrinche, ¿no? Pues aquí dicen que era la B de burro, ¿no? Dice el plan B de burro y... Hoy dio una conferencia el pleno del INE, ¿no? Advirtiendo los riesgos que pueden pasar, ¿no? Precisamente de... Escuchemos al hecho. Una transición a la democracia que ha costado vidas también. ¿Viste el que estaba golpeado ahorita en el home? Sí. Escúchalo, mira lo que dijo después del madrazo. Venga, profe. En el análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no solo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país,
la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital. Tercero, eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. Cuarto, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General, y por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeras y consejeros. Es que no exagero con el bolazo que le dieron en la jeta a Lorenzo. Ya que sin la peluca verde ya se ve más él, ¿no? Don Lorenzo Córdoba, que su señor padre fue de izquierda de a de veras, ¿no? Don Arnaldo Córdoba, que tiene varios libros, miembro de la izquierda mexicana de los 50, 60 por allá. Zurdo, pero... ¿Y cómo se hizo tan neoliberal este muchacho? No entiendo, tan conservador. Pues es técnico. Recuerde tecnócrata. Confunde, porque yo creo que hay técnicos y tecnócratas, ¿no? Pero Sí. ese es un ejemplo de personajes que han estado luchando precisamente Sí. por tener un ente capaz de ser autónomo de los gobiernos en turno. Los gobiernos son pasajeros. Las instituciones como esta deben de tener una permanencia ahí, ajena totalmente a las ideologías partidistas y a los propios gobiernos Porque que emanan de las mismas. La izquierda en México tiene mucha culpa de lo que hoy es el INE. Yo creo que son De lo que los quieren precursores de que desmantelar. hoy Claro, tengas claro. ese INE. Bueno, todo esto empieza con el famoso fraude del 88, Sí. que luego ya en el 94 tienes el primer modelo ya con credencial de elector La para votar, ciudadanización etcétera. famosa, ¿no? Pues acuérdense nomás lo que decía el propio López Obrador en el año 2000 o 2001, donde daba un reconocimiento total al otrora IFE, hoy llamado INE, y ahora que pues cambió de opinión. ya lo desconoce. Claro. Cambió de opinión. Claro. Y cambiar de opinión es de sabios. Sí, pero no para hacer estas barrabasadas. No, definitivamente están yendo sobre sus propias pisadas porque todo este andamiaje que hoy está echando abajo o intenta echar abajo el actual presidente es parte de lo que él mismo como dirigente del PRD articuló por allá después de 2006. Es parte de, no sé si fue antes o después. No, es que fue antes. Primero fue dirigente del PRD y como dirigente del PRD se lanza por la Ciudad de México. Sí, es correcto. Pero Del 2000 al 2006. ahí en una cronología de las reformas que ha habido en materia electoral, ahí se hace especial énfasis de cuando coinciden en las dirigencias del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y en la del PAN, Felipe Calderón, como ambos, como dirigentes de partidos, negociaron con el gobierno esas reformas. Sí, con temor a equivocarme, pero gracias a esas reformas fue que él por primera vez fue por 6 años jefe del gobierno del Distrito Federal. Antes eran por 3. Sí, ajá. Antes eran por 3. Sí. Si mal no recuerdo, a Cuauhtémoc Cárdenas le tocó estar del Fue 97 al primero. 2000. Y de ahí en adelante fueron por 6 años ya las jefaturas del gobierno hoy de la Ciudad de México, ¿no? Hoy quieren justificar el desmantelamiento del INE como lo conocemos con el pretexto de que sale muy caro, soslayando que el presidente de la República como dirigente del PRD y de Morena administró alrededor de 18 mil millones de pesos. No más en lo que lleva Morena como partido creado. Del 2015 a la fecha, Morena ha costado 15 mil millones de pesos. Sí. Es el partido más caro en toda la historia de la democracia en México, aún por encima de los que han sido gobiernos 70 años como el PRI o el que fue 12 años como el PAN en la República, etcétera. Más de 15 mil millones de pesos ha costado
Morena. Y la reforma no tienta el presupuesto de los partidos. Sale muy caro el INE según ellos, pero los partidos no les escatiman un solo centavo. Pero lo que es más delicado, es más penado el recibir un peso de financiamiento privado que malgastarte un peso de financiamiento público. Esas son las incoherencias que existen con respecto a lo que en todo caso debiésemos estar discutiendo, porque si tú le preguntas a la gente, ¿quieres que los partidos reciban menos dinero? El 100% te va a decir que sí, pero no hacen una contrapropuesta para ver de qué forma les podrá permitir el recibir financiamiento privado. El riesgo es que el árbitro electoral colapse en medio de un proceso polarizado, señor Pato, como seguramente va a estar. Es a 18, 20 meses. Sí. Del próximo proceso. ¿Cómo vas a organizar todo eso? A 10 meses de que empiece el año electoral, empieza en septiembre. 10 meses exactamente. 10 meses. Lo quiere aniquilar, pues. Y con una sociedad cada vez más polarizada. Para darle la razón al presidente que diga, se los dije, y luego, ¿qué va a pasar? Truena la elección, entonces un INE debilitado. Y es que está muy clara la jugada, pues es una marrullería. Mira, otro dato interesante. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco, costó 320 y tantos mil millones de pesos. Sí. 3 veces más. Fíjate bien, se tiró a la basura por la voluntad presidencial, que hoy dice que quiere cuidar el dinero, se tiró a la basura 3 veces el presupuesto de lo que ha costado el INE desde su creación. Desde el primer INE que se instauró en el país, lo que se tiró ahí, por un capricho, por una... la columna de Ursúa en el precisamente Universal, de ahí tomé el dato, pues lo dijo Carlos Ursúa. 3 puntos del Producto Interno Bruto, ¿no? Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda con el presidente. De este sexenio, ¿no? Sí, los efectos de esa cancelación. Mira, duro. Exactamente, porque no solamente fueron esos 300 y tantos mil millones de pesos, sino los efectos que tuvo en la economía, con las inversiones que dejaron de llegar al país. Y la desconfianza... Por supuesto, por la desconfianza de los... Exactamente. Entonces, digo, no hay una justificación que le pueda dar la razón y sin embargo, estamos viendo a los diputados federales de Morena y sus secuaces que ni siquiera tuvieron la dignidad de reclamar su obligación, porque ya no va a decir derecho, su obligación de haber cumplido con lo que establece la Constitución en cuanto al proceso legislativo. Claro. Desde ahí son una vergüenza para este país. Y lo que está ocurriendo también con los senadores que en la comisión el día de hoy le dieron para adelante al dictamen y que ahorita seguramente lo van a votar a como les diga el presidente, esos son traidores a la patria. Claro. Y no estoy enojado. No, qué bueno. Pero casi. Muy encantado. Me da gusto. Nada más es que te pones a pensar en eso y ahí te da, no, la madre, se envenena uno con eso. Son cosas que no entiendes y los propios diputados federales, los senadores, pues si ellos fueron electos gracias a esa institución, díganme. ¿Cómo creer esa una sola elección en la marrullería? que se pueda decir que ha estado amañada o algo? A uno nos ha tocado perder en una, ganar en otra. Ha habido sus detallitos, pero yo creo que la democracia se ha impuesto, la voluntad popular se ha impuesto, ¿no? Ha habido sus detallitos. Y los procedimientos son claros y la participación ciudadana también, y fue algo que costó tiempo en su desarrollo, pero es uno de los sistemas más avanzados y más reconocidos en el mundo también. Y que en su momento le hemos presumido. ¿Recuerda usted la elección de George Bush cuando se decide por el voto de su hermano? No te vayas más lejos. Florida. Ahora en noviembre nomás aquí en Arizona, que pasaban semanas y no podían definir asientos congresionales en los distritos federales que tienen. Buenos los o la propia elección a gobernador, que hasta como los 10, 12 días se determinó. Sabiendo quién había ganado. Nosotros hemos dado ejemplo de certeza, incluso a la democracia más pura, ¿no? del mundo, la norteamericana, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa, ¿no? Ahí se sigue polarizando el ambiente político rumbo al año que entra, que ya es electoral, señor Pato, pues si usted dice que para el año que entra la va a pensar. Ojalá me invites para platicar, y sí, platicamos muchos. Jefe Oropesa aquí. Bueno, por último te preguntaría, diputado, ¿cómo la ves? Las reservas que hoy se están por registrar son futuras impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia.
va a haber juicios y según esto, más o menos para marzo, abril del próximo año se estarían dictaminando por la Suprema Corte. ¿Qué futuro le ves a esas Deben de tener impugnaciones? la ruta bien trazada. De que son anticonstitucionales, son anticonstitucionales. Por eso es que acuden a las leyes secundarias y no necesariamente a lo que intentaban hacer con el Plan A, que era modificación constitucional. En ese sentido, lo que puede pasar y con la cuestión que puede salir la Corte, según mi óptica, insisto, no soy un especialista en derecho electoral, es o aplazar lo más posible esto y dictaminar ya corriendo el año electoral, o permitir que entre todo lo que desmantelan, lo que comentaba aquí el consejero presidente Córdoba, las 300 juntas distritales, la eliminación de todos los funcionarios que tienen años ahí en el servicio profesional de carrera de la institución, que es un pues se baluarte vuelva eso. todo un caos y ya luego terminen definiendo, pero ya con todo esto hecho pedazos, ¿no? Usted que tiene muchos contactos al otro lado, ¿influirá la opinión de la comunidad internacional sobre lo que está pasando con nuestra democracia? Es que yo creo que no nomás en Estados Unidos, en absolutamente todo el mundo, porque si bien es cierto, Estados Unidos está en nuestros principales socios comerciales y eso tiene una gran No, y el implicación tratado para comercial nosotros, contempla el pero lo tema de la propio suceda democracia. con los otros socios que se tienen como Canadá, con Europa, etcétera. Es un mal ejemplo para el mundo lo que está pasando aquí en México, porque al margen de cualquier situación, insisto, si en la arena global algo le reconocen en este país, a pesar de sus pesares, es el sistema democrático que ha permitido 3 transiciones diferentes, no más en los últimos 21 años que llevamos en este siglo. Un sesgo para esa óptica, efectivamente, de esa coordinación, digamos, entre países, por decirlo elegantemente. El caso Perú. En el caso Perú, ¿qué tanto creen ustedes que haya influido la intervención de Estados Unidos para que el presidente Pedro Castillo no haya podido cumplir con su cometido, que las Fuerzas Armadas le han dado la espalda, que la policía incluso haya hecho lo propio y que el Congreso haya podido aplicarle lo que realmente establece la ley? Pues quién sabe cómo esté la situación allá. Yo no veo una intervención, es más, veo más intervención de México en la decisión de lo que sucedió en Perú, ahí metiendo las narices donde no les llaman, porque otro compañero del populismo y de este modelo autócrata que ahorita comentábamos estaba por ser destituido y que todavía le ofrecen asilo y bueno, pues creo que lo acaban de declarar persona non grata Sí. al presidente y ahí seguimos inmiscuyéndonos en cuestiones que no nos tocan, como fue en Brasil con unas elecciones reñidas que se tienen, como La luego pausa sucedió con lo España. propio en Argentina, con este pleito que se trae con España, con las críticas constantes a los Estados Unidos, con no haber felicitado al presidente Biden cuando estaba Trump tomando el Capitolio, Ni ahora la etcétera. presidenta recién nombrada, ¿no?, en Perú. Exactamente, entonces, bueno, pues todos aquellos principios de diplomacia que tanto se reconocían La en doctrina México, Estrada. la doctrina Estrada, pues simple y sencillamente pues son ya cosas del pasado, ¿no? Al menos ante los ojos de donde aplica, que es la comunidad internacional. Dicen los clásicos, profe, que tener de vecino al hegemón mundial, pues es como dormir con un elefante, ¿no? Entonces, en un descuido, pues duermes muy a gusto, pero en un descuido se Te da la aplasta. vuelta y te aplasta, ¿no? Va, valiste. Entonces, esa es la polivalencia que tiene la vecindad con Estados Unidos y que México, a lo largo de los gobiernos por revolucionarios, pues supieron llevar muy bien. Coexistencia, ¿no? Sí, esa coexistencia. En un momento México llegó a ser la bisagra, ¿no? Portavoz con los países de Latinoamérica donde se daba, recordemos Panamá, recordemos varios golpes Bueno, de estados impulsados por el gobierno el norteamericano. caso yo creo más ríspido que pudiese haber dado fue el Chile, de Cuba y el ya de viste Cuba, cómo sí. lo solventamos. Sí, sí, Fuimos sí. el No, y único ya país de este lado que no interrumpimos las relaciones comerciales. Así Y ya es. ves que entre los gringos también ya se tuestan habas, porque cuando Biden gana la elección y que Donald Trump se inconforma y que va al Capitolio con la toma bueno, con el intento de toma del Capitolio,
pues ahí hubo un delito Sí, grave, eso. que yo creo del que salió prácticamente Pues todavía ileso, están, ¿no? están Donald Trump. los juicios Están los al litigios, respecto, ¿no? Ahí le acaban, pues Pero hace- ahí lo tenían en flagrancia. ¿Cómo es que no lo pudieron procesar? Pues quién sabe, pero pues ahí están los juicios, ¿no? A lo que voy es que ellos también tienen su ropa sucia. Ah, claro. Claro. No, por supuesto, pero lo que menos... Pero se eso es fi- bronca de ellos, es pues, lo que menos se fijan ellos, o sea, son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, profe. Por Ese supuesto, es- son intereses que hay en todas partes. Y Claro. pues, a eso me refería ahorita, pues, porque no creo yo que Perú pues viva aislado y fuera No, del no. escrutinio del, Estados pues, del más Unidos, cuando fuerte, le ¿no? pisan En sus- este planeta. Cuando le pisan sus intereses, aguas, ¿no? Entonces, como dijo una vez el presidente López Obrador, ningún machuchón ha dejado de ganar un dinero en mi sexenio, ¿no? Entonces yo creo que ningún machuchón también de allá ha dejado de ganar de dinero en el gobierno de López ¿Cómo Obrador. les va a ir mal si seguimos No hay en el sistema no come- neoliberal? si no come intacto? lumbre, si no Claro come que lumbre. no. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, mis estimados amigos. Muchas gracias, Profe, diputado, por acompañarnos. nos vemos en enero, gracias Mi a Fer, ustedes. muchas gracias Don por Fernando, cumplir la muchas cita de los gracias. Un miércoles. saludo Saludos. al doctor Espinosa Castro, Migueleno del Mal, que nos está viendo ahí por la Mi transmisión. buen amigo Ricardo, nos vemos el viernes, le toca tirar el viernes. Órale. Muchas gracias Sí, a la todos zumba, ¿no? ustedes. Sí, cómo no, machín, le llega. Todavía la llega. Saludos, don. Todavía.